Durante siglos, el califato fue algo más que un título. Fue una promesa de continuidad. La idea de que, a pesar de guerras, dinastías, fracturas y derrotas, todavía podía existir una autoridad suprema capaz de unir en una sola línea la memoria de los primeros siglos del Islam, la legitimidad del poder y la defensa de una comunidad inmensa y diversa. Bajo los otomanos, esa idea adquirió una forma imperial, administrativa, ceremonial. El sultán no era solo soberano de territorios. También reclamaba una autoridad religiosa sobre millones de musulmanes. Pero las instituciones milenarias rara vez mueren de un solo golpe. Primero se vacían, después sobreviven como símbolo. Y solo al final alguien pronuncia la sentencia. Conviene recordar que el califato otomano no nació al mismo tiempo que el Islam, ni permaneció inmutable a lo largo de los siglos. Fue una apropiación histórica, una acumulación de legitimidad y poder que se volvió más importante precisamente cuando el imperio comenzó a sentir su fragilidad. En la edad del ascenso, la fuerza militar y la expansión territorial bastaban para imponer prestigio. Pero cuando Europa se industrializa, se arma y se organiza como sistema de estados modernos, el imperio otomano empieza a depender cada vez más de otra cosa: de la capacidad de convertir la religión en cohesión política. El título de califa, que durante etapas anteriores no siempre había ocupado el centro del discurso imperial, se vuelve gradualmente un recurso estratégico. A finales del siglo XIX, el sultán Abdulhamid II comprende que el imperio ya no puede sostenerse solo con ejército, protocolo y diplomacia clásica. Las provincias se agitan, las potencias europeas presionan, los nacionalismos avanzan, y entonces ensaya una respuesta ambiciosa: reforzar la figura del califa como eje espiritual de un mundo musulmán que desborda las fronteras otomanas. No se trata solo de piedad, se trata de supervivencia imperial. Ferrocarriles como el del Hiyaz, discursos de unidad islámica, gestos dirigidos a musulmanes bajo dominio británico o ruso. Todo forma parte de la misma operación. El mensaje es claro. Si el imperio ya no puede imponerse como gran potencia, quizá todavía pueda reclamar centralidad como corazón del Islam suní. Pero esa estrategia tiene un límite. Una autoridad religiosa invocada para frenar la descomposición revela al mismo tiempo que la descomposición ya ha comenzado. En el año 1908, la revolución de los jóvenes turcos reabre la constitución y altera el equilibrio interno del imperio. En apariencia, el viejo edificio sigue siendo el mismo. Hay sultán, hay administración, hay capital imperial. Pero la lógica empieza a cambiar. La autoridad ya no descansa únicamente en la sacralidad del soberano, sino en redes de oficiales, comités, ideólogos y reformistas que piensan en términos de centralización, nación, ejército y salvación del Estado. Un año después, Abdulhamid es depuesto. Lo relevante aquí no es solo el cambio de persona en el trono, es el desplazamiento del principio mismo de legitimidad. El califa sigue existiendo, pero cada vez más rodeado por hombres que creen que la religión puede ser útil y al mismo tiempo insuficiente. Antes del gran colapso final llegan los avisos. Las guerras balcánicas muestran hasta qué punto el imperio ha dejado de ser un cuerpo estable. Se pierden territorios, poblaciones, prestigio, confianza. La capital recibe oleadas de desplazados. La administración se endurece. El miedo se instala en el lenguaje del poder. Desde una perspectiva histórica, estos años son decisivos porque destruyen una ilusión, la de que el Imperio Otomano aún dispone de tiempo para reformarse con calma. A partir de ese momento, casi todas las decisiones se toman bajo presión. Y las instituciones presionadas no se vuelven más sabias, se vuelven más rígidas. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el imperio entra en ella del lado de Alemania. Es una apuesta extrema. Los dirigentes otomanos creen que la guerra puede invertir el declive, recuperar margen, evitar el reparto extranjero, salvar al Estado por medio de la violencia organizada a escala continental. Pero ocurre lo contrario. La guerra acelera todo lo que ya estaba roto, militariza la política,
radicaliza la administración, multiplica el sufrimiento civil y convierte al imperio en objeto de planes estratégicos ajenos. En medio de ese conflicto, la figura del califa vuelve a ser utilizada como instrumento de movilización. Se invoca la autoridad religiosa en un mundo donde la maquinaria industrial, las alianzas militares y los intereses imperiales pesan más que las proclamaciones simbólicas. Mientras Estambul invoca unidad, sus enemigos negocian el futuro del imperio como si ya hubiese muerto. Los británicos alimentan expectativas árabes durante la correspondencia con Husayn ibn Ali. Al mismo tiempo, Londres y París acuerdan en secreto, mediante Sykes-Picot, el reparto de amplias zonas otomanas en Oriente Próximo. Aquí emerge una constante brutal de la historia moderna. Las instituciones sagradas pueden seguir pronunciando títulos solemnes mientras, en habitaciones cerradas, otros dibujan sus fronteras futuras. El califato no se desmorona solo por enemigos exteriores ni solo por errores internos. Se desmorona porque ya no controla el mapa donde pretende ejercer autoridad. La derrota en la guerra no llega como una explosión única, sino como una secuencia de humillaciones. El armisticio de Mudros abre la puerta a la ocupación aliada. Estambul sigue siendo capital, pero ya no manda. La corte sigue celebrando rituales, pero el margen de decisión se estrecha hasta casi desaparecer. Mehmed VI ocupa el trono en un momento en que el prestigio ya no puede sostener la realidad. La pregunta deja de ser cómo reformar el imperio y pasa a ser otra mucho más cruel. ¿Qué parte del imperio podrá sobrevivir al reparto? Y en esa transición, el califato queda atrapado en una paradoja. Cuanto más se lo necesita como símbolo de continuidad, menos capacidad tiene para alterar los acontecimientos. En el año 1920, el Tratado de Sèvres ofrece al mundo una imagen casi funeraria del viejo orden otomano. El texto reduce, reparte, condiciona, amputa. Obliga a renunciar a los derechos sobre Arabia Asiática y África del Norte. Abre la puerta a autonomías, ocupaciones, influencias y control extranjero. Más que un tratado, parece una disección. Conviene recordar que no todas sus disposiciones llegarán a consolidarse tal como fueron redactadas, pero su impacto psicológico es inmediato. Para amplios sectores turcos, Sèvres representa la prueba de que Estambul, el sultanato y su legitimidad imperial ya no pueden proteger ni la dignidad ni la soberanía. Desde ese momento, la continuidad ya no parece virtud, parece impotencia. Es entonces cuando emerge Ankara, no como capital todavía, sino como centro de otra legitimidad. Mustafa Kemal organiza un movimiento nacionalista que desafía tanto a las potencias ocupantes como al gobierno del sultán en Estambul. Lo relevante aquí es que el conflicto ya no enfrenta simplemente a musulmanes y europeos, ni a imperio y enemigos, sino a dos modos de imaginar la supervivencia política. De un lado, la continuidad dinástica y religiosa, cada vez más dependiente de la negociación y del simbolismo. Del otro, una nueva autoridad basada en asambleas, ejército, territorio anatolio y soberanía nacional. El viejo califato descubre que su rival más peligroso no viene de fuera. Habla turco, viste uniforme otomano y afirma estar salvando al país. Entre 1920 y 1922, la guerra de independencia turca convierte la política en prueba militar. Las fuerzas griegas avanzan, Ankara resiste, llega Sakarya, llega la contraofensiva, llega la recuperación de Esmirna. Cada victoria nacionalista no solo expulsa a un enemigo, también vacía de autoridad a Estambul. Porque en tiempos de crisis terminal, la legitimidad sigue a quien puede proteger. La Asamblea de Ankara empieza a aparecer el futuro, el sultanato, una estructura retenida por protocolo y nostalgia. Los historiadores discuten a menudo el equilibrio exacto entre patriotismo, oportunismo, improvisación y visión estratégica en estos años. Pero el resultado institucional es inequívoco. La dinastía ya no monopoliza el derecho a encarnar la continuidad del Estado. En noviembre de 1922, la Gran Asamblea Nacional abole el sultanato. El golpe es inmenso.
Mehmed VI deja de ser sultán y poco después abandona Constantinopla. El Imperio Otomano, como estructura estatal dinástica, llega a su fin. Pero aquí aparece una maniobra decisiva. El califato no desaparece todavía. Se separa del sultanato, como si fuera posible conservar una pureza religiosa una vez amputado el cuerpo político que la había sostenido durante siglos. Abdülmecid II es elegido califa. No reina, no gobierna, no dirige ejércitos, representa. Su existencia demuestra que la nueva Turquía entiende el peso simbólico del cargo y aún no se atreve a eliminarlo de inmediato. Pero también revela algo más duro. El califato ha sobrevivido a costa de convertirse en una institución sin poder real. Abdülmecid II encarna una figura profundamente moderna y al mismo tiempo profundamente terminal. La del soberano ceremonial en una época que ya no cree en soberanías sagradas sin aparato coercitivo. Hay vestiduras, saludos, reverencias, visitantes. Hay incluso expectativa, dentro y fuera del mundo musulmán, sobre lo que aún podría significar el califato separado del Estado imperial. Pero esa esperanza descansa sobre una contradicción insalvable. El título había acumulado fuerza precisamente porque estaba unido a una maquinaria imperial concreta. Hacienda, ejército, administración, diplomacia, jurisdicción, corte. Sin ese cuerpo, el califa queda suspendido en una especie de vacío solemne. Existe, pero no decide. Está visible, pero no manda. Es reverenciado por algunos, tolerado por otros y observado con creciente impaciencia por quienes quieren construir una república sin dobles centros de autoridad. El Tratado de Lausana, firmado en julio de 1923, cambia el clima histórico. Allí donde Sèvres había representado desmembración, Lausana reconoce al nuevo poder turco y redefine las bases del Estado sucesor. La República será proclamada pocos meses después. Y cuando un nuevo orden obtiene reconocimiento internacional, las instituciones heredadas dejan de parecer escudos necesarios y empiezan a aparecer ambigüedades peligrosas. Ya no se trata solo de expulsar ocupantes, se trata de decidir quién manda en la imaginación pública. ¿La nación soberana nacida en Ankara? ¿O una autoridad religiosa universal asentada todavía en la memoria imperial? Lo que durante un breve momento pareció una solución elegante, conservar el califato como símbolo, empieza a verse como un problema estructural. A partir de ese momento, la tensión se vuelve inevitable. Mustafa Kemal y el núcleo dirigente de la nueva república no quieren compartir el centro simbólico del poder. La revolución que están construyendo no es solo administrativa, es mental. Aspira a desplazar la fuente última de legitimidad, de la tradición imperial y religiosa hacia la nación, la asamblea y el Estado moderno. El califa, incluso despojado de poder ejecutivo, sigue siendo demasiado grande como metáfora. Sigue representando una comunidad supranacional cuando la República quiere consolidar una soberanía definida, territorial y turca. Sigue conectando con memorias, fidelidades y horizontes que no obedecen del todo a Ankara. Y las revoluciones, cuando sienten cerca a una autoridad rival, rara vez aceptan coexistencias duraderas. El califato ha sobrevivido al imperio, pero quizás solo para descubrir que su verdadera muerte comenzará cuando ya no tenga ejército que perder, ni provincias que defender, ni trono que sostener. Queda el símbolo, queda el nombre, queda la memoria de una institución que durante siglos pretendió reunir fe, ley, gobierno y mundo. En Ankara, sin embargo, la paciencia se agota. La República quiere un solo principio, una sola legitimidad, una sola dirección histórica. Y en esa noche tensa, mientras Estambul duerme con la dignidad agotada de las viejas capitales, el destino del último califa ya está casi escrito. A la mañana siguiente no caerá un palacio. Caerá algo más difícil de destruir, la idea de que el pasado todavía podía seguir gobernando el presente. El 3 de marzo de 1924 no se presenta al mundo como una jornada apocalíptica. No hay ejércitos derribando puertas, no hay multitudes asaltando palacios. Y sin embargo, pocas decisiones del siglo XX concentran una carga histórica tan profunda.
En esa fecha, la Asamblea turca no deroga solo un cargo. Cierra una continuidad imaginada durante siglos. Declara que la soberanía ya no puede coexistir con una autoridad religiosa universal instalada dentro del nuevo Estado. Lo que desaparece no es únicamente una dignidad cortesana. Desaparece la pretensión de que una sola figura pueda encarnar al mismo tiempo la memoria del Islam político clásico y la legitimidad de un orden contemporáneo. La decisión se formula con lenguaje administrativo. Eso la vuelve todavía más severa. No se presenta como guerra teológica ni como venganza simbólica. Se presenta como necesidad de Estado. La República suprime el califato, expulsa a los miembros de la dinastía otomana y reorganiza las instituciones religiosas bajo control nacional. Lo relevante aquí es el método. Las revoluciones del siglo XX aprenden pronto que, para transformar de verdad una sociedad, no basta con pronunciar grandes discursos. Hay que redibujar oficinas, presupuestos, jurisdicciones, cadenas de mando. El final del califato no se ejecuta como una escena medieval. Se ejecuta como una operación moderna de ingeniería institucional. Abdülmecid II, último califa, no gobierna un imperio ni dirige una administración universal. Pero aún así, entiende el alcance del golpe. Su figura había sido útil mientras la nueva Turquía necesitó gestionar la transición sin ofender de inmediato demasiadas sensibilidades. Ahora esa utilidad se ha agotado. Debe partir. No como soberano derrotado en el campo de batalla, sino como símbolo desplazado por un nuevo lenguaje político. Su salida condensa una de las imágenes más precisas de la modernidad. La autoridad antigua no siempre es asesinada. A veces es simplemente declarada incompatible con el diseño del futuro. El exilio de Abdülmecid y de la dinastía otomana no necesita espectáculo, y precisamente por eso impresiona. Durante siglos, la Casa Imperial había organizado protocolos, guerras, alianzas, matrimonios, ceremonias y geografías enteras. Ahora sale del país con la lógica seca con la que un Estado moderno evacúa un problema. Conviene recordar que las instituciones no desaparecen cuando ya nadie cree en ellas. Desaparecen cuando alguien consigue reemplazar sus funciones y neutralizar su prestigio. Ese tren no transporta solo personas. Transporta fuera de Turquía la última encarnación visible de una legitimidad que había sobrevivido a sultanes, invasiones, reformas y derrotas. La abolición del califato forma parte de un proceso más amplio. No es una decisión aislada. Es una pieza de una arquitectura nueva. La República reorganiza la educación, subordina la administración religiosa, redefine la relación entre ley y autoridad, prepara un horizonte donde la ciudadanía y el Estado sustituyan a la comunidad imperial y a la jerarquía sagrada como ejes políticos. Desde una perspectiva histórica, lo decisivo no es solo la supresión del cargo, sino la voluntad de impedir que vuelva a surgir como poder paralelo. Ankara no quiere un vacío, quiere monopolio. Quiere asegurarse de que toda lealtad decisiva pase por la nación y no por una figura supranacional. La noticia no cae sobre un mundo musulmán homogéneo. Cae sobre sociedades colonizadas, élites divididas, reformistas, ulemas, activistas antiimperiales y dinastías emergentes. Para algunos, la desaparición del califato representa una pérdida irreparable, el derrumbe formal de una institución que, aunque debilitada, todavía ofrecía una imagen de unidad. Para otros, abre una pregunta incómoda. Si el califato otomano podía desaparecer por decreto, ¿qué parte de su autoridad era teológica y qué parte había sido puramente histórica? Aquí se hace visible una fractura decisiva del siglo XX islámico. No se discute solo quién debe ocupar el cargo. Se discute si ese cargo sigue siendo posible en un mundo de estados-nación, imperios coloniales y soberanías delimitadas por fronteras modernas. En la India británica, donde el movimiento del califato había movilizado a sectores musulmanes durante los años anteriores, la abolición produce una mezcla de tristeza, desconcierto y desorientación política. Muchos habían defendido la continuidad del califa otomano no solo por devoción, sino porque su figura servía como emblema de dignidad frente al dominio colonial. Al desaparecer,
se rompe también una ilusión transnacional. Lo relevante aquí es que el final del califato no afecta solo a Turquía. Reordena imaginarios desde el norte de África hasta Asia del Sur. Obliga a repensar cómo se articula la autoridad islámica en la era de la subordinación colonial y del nacionalismo emergente. En Egipto y otros centros intelectuales árabes comienza otro tipo de disputa, la doctrinal e institucional. ¿Puede restaurarse el califato? ¿Debe existir una figura unificadora? ¿Basta con la comunidad moral de los creyentes sin cabeza política única? Los historiadores discuten a menudo estas décadas como un laboratorio de pensamiento islámico moderno. Y no es exagerado. La caída del califato obliga a separar cuestiones que durante siglos se habían presentado como continuidad natural: religión, ley, comunidad, imperio, soberanía. Lo que antes parecía una sola arquitectura empieza a fragmentarse en preguntas especializadas, a veces incompatibles entre sí. La desaparición del califato otomano deja espacio para aspiraciones rivales. Algunos gobernantes árabes contemplan la posibilidad de reclamar para sí una centralidad semejante. Pero el problema es más profundo que un simple relevo dinástico. El viejo califato había heredado siglos de peso imperial. No bastaba con ocupar una ciudad santa o invocar genealogías prestigiosas. Había que demostrar capacidad real para traducir el simbolismo en obediencia amplia y estable. Y ese mundo, el de las obediencias amplias y estables, se estaba estrechando rápidamente. Cada territorio comenzaba a mirar más hacia su propio aparato estatal, sus propios intereses, sus propios tutores coloniales o sus propias revoluciones. En Turquía, la abolición del califato no es un final contemplativo, es una plataforma de lanzamiento. La República profundiza sus reformas con la convicción de que toda vacilación podría permitir el regreso de estructuras anteriores. La transformación se vuelve cultural, jurídica, educativa, visual. No se trata solo de gobernar sin califa. Se trata de producir ciudadanos para los que la ausencia del califa deje de sentirse como una carencia. Aquí radica una de las operaciones más ambiciosas del kemalismo. No limitarse a destruir una institución, sino reeducar el marco mental que la había hecho imaginable durante tanto tiempo. Sería un error reducir esta historia a una oposición simple entre religión y secularización. Lo que cae en 1924 no es el Islam como fe, ni la práctica religiosa cotidiana, ni la memoria espiritual de siglos. Lo que cae es una determinada forma de articular religión y poder universal bajo una cabeza política reconocible. La distinción es decisiva, porque precisamente después de la abolición del califato, el Islam seguirá siendo una fuerza central en la vida social, intelectual y política de múltiples sociedades. La desaparición de la institución no elimina el problema de la autoridad, lo redistribuye. A partir de entonces, una pregunta recorre el siglo como una corriente subterránea. Si ya no hay califa, ¿quién habla en nombre de la unidad? Algunos responderán con nacionalismos islámicos, otros con movimientos reformistas, otros con dinastías locales legitimadas por custodias sagradas, otros más, décadas después, con proyectos ideológicos que intentarán revivir el término en contextos completamente distintos. Lo relevante aquí es que el fin del califato no cierra un debate. Lo inaugura de nuevo bajo condiciones modernas. Y en esa reapertura, el pasado se convierte en arsenal, en mito, en advertencia y en deseo. Las instituciones milenarias rara vez desaparecen del todo. Incluso abolidas, siguen operando en la memoria. El califato otomano empieza a convertirse en fantasma político, una referencia invocada por nostálgicos, por reformistas, por ideólogos y por polemistas. Pero ya no existe como aparato vivo. Esa diferencia es fundamental, porque un fantasma puede movilizar emociones, pero no recauda impuestos, no firma tratados, no organiza lealtades a escala continental de manera sostenida. La historia entra aquí en una fase más ambigua, la del símbolo sin cuerpo. Y los símbolos sin cuerpo suelen ser más fáciles de idealizar
que de reconstruir. Mientras Turquía redefine su Estado y el mundo musulmán debate las consecuencias, las potencias europeas continúan consolidando su influencia sobre amplias regiones islámicas. Esto añade una ironía amarga a toda la secuencia. El califato cae precisamente cuando muchas sociedades musulmanas enfrentan la mayor subordinación geopolítica de la era moderna. La institución que durante siglos había pretendido encarnar una jefatura común desaparece en el momento en que la fragmentación política, el colonialismo y las fronteras impuestas adquieren más peso que nunca. Desde una perspectiva histórica, este desajuste temporal ayuda a explicar por qué su recuerdo conservará tanta potencia emocional en décadas posteriores. A menudo se habla del fin del califato como si fuera el cierre de una puerta que podría volver a abrirse con la llave correcta. Pero la historia rara vez funciona así. Lo que desaparece en 1924 no es solo un cargo vacante. Desaparece el entramado histórico que lo había sostenido. El imperio, la dinastía, la geografía, la diplomacia, la administración, el imaginario premoderno de soberanía. Intentar restaurarlo ya no significará continuar una línea intacta, sino fabricar otra cosa con materiales distintos. Y esa diferencia entre continuidad real y reconstrucción imaginada definirá muchas de las tensiones del siglo siguiente. El califato terminó en una asamblea, por medio de una ley, en una mañana fría de Ankara. Pero su final no quedó encerrado allí. Siguió viajando como una pregunta sin respuesta única. ¿Puede una comunidad religiosa global existir sin cabeza política común? ¿Fue el califato una necesidad doctrinal, una solución histórica o una forma imperial convertida después en nostalgia? No hay consenso absoluto. Lo que sí puede afirmarse es esto. Con su abolición terminó una institución milenaria, pero no terminó la búsqueda de autoridad, unidad y legitimidad en el mundo musulmán. A veces la historia no destruye un nombre, solo le quita el cuerpo y lo deja flotando sobre el siglo como una promesa, una herida o una tentación.